La tierra fértil es lo que somos realmente, ¿vale? Las personas nacemos conectadas 100% con nuestro ser esencial, con quienes somos realmente, con nuestra esencia que se llama. Así que eso es la tierra sobre la que luego va a crecer toda nuestra identidad, ¿vale? La tierra fértil os vais a dar cuenta de que no la vamos a mover en ninguno de los otros ejemplos que os voy a poner, porque eso no se mueve. Eso es lo que somos realmente, ¿vale? Nacemos y nuestros padres, la sociedad, la educación, el tipo de crianza, la religión, el colegio, todo lo que nos pasa en la vida empieza como a sembrar semillas en esa tierra fértil que somos. ¿Vale? En este caso, como estamos hablando de heridas emocionales, estas semillas son aquellas experiencias emocionales que dejan una huella, que son las heridas de infancia. ¿Vale? ¿Os acordáis que hablamos de las heridas emocionales, de cuáles eran, de las máscaras, de todo eso? Vale, pues imaginad que esas heridas emocionales, esas experiencias emocionales son semillas, ¿vale? Que se van plantando a través de todo lo que os he dicho antes, de todo lo que como que se nos viene encima o se le viene encima a un bebé cuando nace. De estas heridas emocionales empiezan a surgir lo que son las raíces, ¿vale? Que las raíces son bastante clave, ¿eh? Son las creencias que surgen a través de las heridas emocionales. Es decir, lo que yo empiezo a creerme que soy, lo que yo empiezo a creer que es mi identidad, lo que yo luego de adulta voy a estar diciendo, pues yo soy una persona muy introvertida, o yo soy una persona muy sociable, o soy una persona, yo qué sé, que le gusta mucho hacer un montón de cosas siempre, ¿vale? Yo no digo que no seamos eso, pero hay que verlo, eso hay que verlo quitando estas creencias, porque estas creencias surgen de las heridas de infancia. Lo veremos con ejemplos, no os preocupéis. Vale, de estas raíces empiezan a salir las ramas, ¿no? El tronco del árbol. Entonces, las ramas son las emociones que surgen de estas creencias. Lógicamente, si yo tengo una autopercepción de mí misma, si yo me digo a mí misma siempre que soy una persona, por ejemplo, introvertida, esta creencia trae unas emociones que puede ser, pues, inseguridad, o miedo, más introversión, no sé, emociones que surgen de ahí, ¿vale? Estas ramas empiezan a sacar hojas. Y estas hojas son las decisiones, ahora ya pensad como en el amplio de vuestra vida, ¿eh? Son las decisiones que tomamos a partir de esas emociones. Probablemente si yo me creo que soy una persona introvertida y esto me genera unas emociones de inseguridad y de miedo, las decisiones que voy a tomar es que pues no juntarme con gente, cuando estoy en un grupo apartarme más, ¿no? Como decisiones que vienen de lo que yo creo que soy. Y estas decisiones, estas hojas, finalmente traen unos frutos y los frutos son las consecuencias, que ahora veremos, que reafirman las raíces. Es decir, si finalmente de lo que yo creo, de lo que siento y de las decisiones que tomo, las consecuencias son que me he vuelto una persona súper solitaria, ¿no? De todo lo que hemos dicho. Al final, chicas, la vida nos da, nos devuelve lo que creemos que somos. Todo el rato nos está pasando lo que reafirma lo que creemos que somos. Entonces, si yo me vuelvo una persona súper solitaria, ¿qué es lo que me está devolviendo la vida? Que soy una persona súper solitaria. Porque la gente no me va a llamar, porque cuando esté con gente no se van a juntar mucho conmigo, porque ¿no? Todo lo que me va a pasar en la vida va a estar relacionado. Entonces, fijaros que esto se ve así. La fruta cae a la tierra de nuevo y vuelve a ser una semilla. Reafirma otra vez mi propia herida de infancia. Y esta herida de infancia, de nuevo, crea unas creencias, que crea unas emociones, que crea unas decisiones, crea unas consecuencias. Y así es como vivimos toda nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿qué somos realmente? Como os decía, tierra fértil, ¿qué es nuestro ser esencial? Lo que somos realmente. Eso no lo tocamos. Vale. Imaginemos que en la anterior sesión os identificáis, por ejemplo, con la herida del rechazo, ¿vale? ¿Os acordáis que la herida del rechazo, su máscara es la huida?
¿vale? Os repito, todas tenemos un poco de todas las heridas, ¿vale? Pero por poner un solo ejemplo. Esta herida del rechazo trae unas creencias. Yo a partir de esa herida, de ese rechazo que empecé a sentir de mi madre y que luego se convierte en mi propio autorrechazo, aunque no soy consciente de eso, pues trae creencias como, por ejemplo, debo estar delgada para que me acepten. Es decir, rechazo mi cuerpo, que esto es, he puesto un caso típico de terapia, ¿no? Rechazo mi cuerpo, rechazo quién soy, rechazo mi autoimagen para que dependa de ella el amor de los demás, la aceptación de los demás, ¿no? Si cambio mi cuerpo, a través del rechazo consigo que me acepten, ¿vale? Imaginaros lo que trae esta creencia. Es una creencia bastante fuerte, ¿eh? Debo estar delgada para que me acepten. La aceptación es como lo contrario del rechazo. Lógicamente, esta creencia trae unas emociones duras también, de más rechazo, lógicamente, de vacío, de miedo, de inseguridad, de odio hacia mí misma. Esto trae unas decisiones, o sea, yo mi vida a partir de ahora la voy a vivir desde esta creencia, ¿no? Entonces, me debo a mí misma, debo encajar a toda costa. Voy a dejar que me humillen, me da igual, con tal de que me acepten, de que yo sienta que me acepten, voy a dejar que me humillen. Voy a estar huyendo de mí misma constantemente. Y esto, las consecuencias son pues trastornos de alimentación, relaciones de pareja tóxicas de dependencia, autolesiones, ¿vale? Entonces, ahora pensad con este ejemplo cuando cae la fruta de la bulimia, de las relaciones de dependencia, de las autolesiones, del odio hacia mí misma, se vuelve a reafirmar ese rechazo. ¿Os dais cuenta? Porque lógicamente es una actitud hacia mí misma de odio y de rechazo de nuevo. Entonces, vuelvo a reafirmar mi herida. Entonces, esta creencia de debo estar delgada para que me acepten, cada vez cobra más fuerza. Y entonces las emociones cada vez son más fuertes y más limitantes. ¿Lo veis? Ahora vamos a extrapolar todo esto que hemos aprendido con nosotras mismas a nuestros hijos, ¿vale? Entonces, yo convertí este esquema que os he contado hasta ahora del árbol, lo convertí en preguntas cuyas respuestas os van a ayudar a empezar a sanar vuestras propias heridas y vuestro esquema del árbol a vosotras mismas, pero también en vuestra maternidad, ¿vale? Entonces, os lo leo y luego tendréis que hacerlo vosotras. En este caso, ¿qué serían las semillas? Las semillas, la pregunta para entender lo que son las semillas, ahora tenéis que imaginaros que estáis con vuestro hijo o hija, ¿vale? Y tenéis que pensar como madres, ¿eh? Desde vuestro rol de madre. ¿Qué le estoy pidiendo a mi hijo? ¿Qué estoy necesitando de él? ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿qué necesito de mi hijo, de mi hija? Yo, por ejemplo, he puesto el ejemplo de, pues que me haga caso, que se porte bien, que se esté quieto, que no grite, que yo qué sé, que le dé un beso a la abuela, lo que sea que le esté pidiendo, ¿vale? Eso trae unas creencias, ¿vale? ¿Qué creencias aparecen? Ostras, como no me hace caso, por eso se lo estoy pidiendo, que me haga caso, si no, no se lo pediría. Ay, pues me viene la creencia de es que yo no sé cómo hacer esto, no sé cómo gestionarlo, lo estoy haciendo fatal, le estoy criando horrible, le estoy creando traumas y cosas así, ¿vale? Esto todo dentro de mi propia cabeza, ¿vale? Esto me trae unas emociones, obviamente. ¿Cómo te hace sentir? Pues claro, me hace sentir culpable, triste, frustrada. Entonces, esto me llega a hacer que, pues, cuando le pido que me haga caso y no me hace caso y aparecen estas creencias que me generan estas emociones, lo que hago es, pues, obviamente, expresar las emociones. Me enfado, grito, me saturo, ay, me desbordo, necesito salir. Entonces, ¿qué es lo que hace mi hijo? Que estas serían como las consecuencias de eso. Pues si yo estoy nerviosa, él se va a poner más nervioso. Se pone más nervioso y menos caso me hace, obviamente, porque no sintoniza con el canal de la paciencia. Entonces, cuando cae la fruta de qué hace mi hijo, ¿qué es lo que yo vuelvo a necesitar y sigo necesitando con más fuerza? Que me haga caso, que se porte bien, que se esté quieto. Es que no sé cómo hacerlo, es que lo estoy haciendo fatal, es que más frustración, más culpabilidad, ¿vale? ¿Lo veis? Y aquí viene lo más importante, ¿vale? La pregunta de qué necesitas, para mí resume
toda esta historia de heridas de infancia, de sanar, de maternidad, de todo, se resume en esta pregunta. ¿Qué necesitas? Si las heridas de infancia surgen, no sé si os acordáis, surgen de las necesidades, no me sale la palabra, de las necesidades legítimas no cubiertas que tuvimos en la infancia, ¿vale? Necesitaba presencia y tuve ausencia, necesitaba justicia y tuve injusticia, lo que fuera, ¿vale? Si las heridas de infancia surgen de las necesidades no cubiertas y lo que hacemos es, como os decía ahora con la culpa, proyectamos esas heridas con nuestros hijos, al final lo que estamos proyectando es las necesidades no cubiertas nuestras, ¿vale? Entonces, al final, la conclusión es que lo que necesito, lo que le estoy pidiendo a mi hijo que haga, es lo que necesito hacer yo conmigo. ¿Entendéis la regla de 3, no? Entonces, por ende, si yo me doy lo que necesito, es decir, si yo sano mis heridas de infancia, se lo voy a dejar de pedir a mi hijo. Porque lo que pedimos a nuestros hijos y también a nuestra pareja, porque con nuestra pareja funciona exactamente igual, lo que le pedimos a nuestra pareja y a nuestros hijos, al resto de personas también, pero son como los vínculos más fuertes, es lo que nos falta a nosotras. Por lo tanto, si nos damos lo que nos falta a nosotras, dejaremos de pedirlo. Es lógico. Con una relación de dependencia se ve perfectamente claro. Yo lo que le estoy pidiendo a mi pareja es que esté incondicionalmente. ¿Por qué? Porque lo que me falta a mí es mi propia presencia, es estar conmigo misma, es conectar conmigo misma. Pero como no lo hago, me comporto desde la máscara, entonces le sigo pidiendo a él o a ella que esté. ¿Lo veis? Entonces, la conclusión es empezar a preguntarme qué es lo que necesito de mí, qué es lo que mis heridas me enseñan que necesito de mí, cómo me lo puedo empezar a dar para dejar de proyectarlas en mi hijo. ¿Vale? Entonces, ahora el último árbol, antes de ver el cómo empezar a sanarlas. Mira, no, esto os lo voy a decir ahora. Voy a ponerla aquí. Antes de hacer el último árbol. Como os decía antes, cada herida trae su máscara y cada herida trae también, como a mí me gusta llamarlo, como su antídoto, ¿no? Como su actitud de sanación, o sea, desde dónde empezar a sanar cada herida. Vale, pues, ¿qué es lo contrario al rechazo? La herida de rechazo, que la máscara es la huida, su medicina sería la aceptación, obviamente. Si yo me identifico con la herida de rechazo, lo que tengo que empezar a hacer para sanar es empezar a aceptarme a mí misma. Si me identifico con la herida de abandono, cuya máscara es la dependencia, como decía antes, tengo que empezar a darme presencia. ¿Qué es presencia? Estar conmigo, dejar de huir de mí misma. Justo esta semana he estado trabajando con varias pacientes, trabajando esto, les ponía como tarea, tienes que empezar a estar contigo. ¿Pero cómo? Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo hago? ¿No? Yo les decía, tú imagínate que te coges de la mano a ti misma y te tienes que llevar a todas partes. Jolín, pues si te llevas a todas partes a ti misma, ¿no es mejor que hagas cosas agradables, que os lo paséis bien, que tengáis una buena conversación, que hagáis cosas que os gusten a las dos, ¿no? Es como si tuvieras a una compañera, esa eres tú misma. Más te vale tener una buena relación contigo misma. Las personas con la herida de abandono se abandonaron a sí mismas o es que quizás nunca han estado consigo mismas. Entonces, es empezar a tomar presencia conmigo, ¿vale? La herida de injusticia, como decíamos antes, cuya máscara es la rigidez, que es lo contrario un poco a la rigidez, libertad para ser. La injusticia, la herida de injusticia es como que esas personas, como decíamos la anterior sesión, que creen que las cosas tienen que ser de una manera y que no pueden ser de otra manera, ¿no? Como muy rígidas en cómo tienen que ser las cosas, por lo tanto, en cómo tienen que ser ellas mismas. Entonces, la sanación, la medicina vendría dándote la libertad para ser incongruente, para ser incoherente, para decir esto pero sentir lo otro, para las ambivalencias emocionales, ¿no? Como libertad, para ser lo que tenga que ser y para equivocarme. Y para cagarla y para criar mal a mi hijo y no pasa nada. Y para no lavarle los dientes y para que vea la tele, yo qué sé. Libertad para dejarnos ser y dejarles ser a ellos también. La herida de traición,
cuya máscara es el control, pues la sanación es la verdad, la confianza, obviamente, que sería como lo contrario a la traición. Empezar a ser más honesta conmigo misma, empezar a ser más real, empezar a confiar más en mí, no tanto en el control. Cuando yo trabajo en terapia, el miedo a soltar el control o la obsesión con tenerlo todo controlado que genera mogollón de ansiedad, siempre digo, confía, confía, confía en la vida, confía en los demás, confía en ti. Claro, son personas muy heridas porque les han traicionado, entonces os recuerdo un poco lo de la anterior sesión. Tengo miedo de confiar en los demás porque ya me traicionaron y eso me generó una herida súper grande, un dolor súper grande. Entonces, lo contrario es confiar. Es súper difícil, pero una vez sueltas el control y empiezas a confiar, todo empieza a fluir muchísimo mejor. Y por último, la herida de humillación, cuya máscara es el masoquismo, pues empezará a sanar a partir de la validación, de la autoestima, del quererme a mí misma, de validarme independientemente de cualquier cosa que crea que me defina, de mi peso, de mi imagen, de mis características sociales o mis habilidades, de lo que sea. Validarme a pesar de lo que yo creo negativo sobre mí. ¿Vale? Entonces, esto os lo cuento para... vamos con el último árbol, ¿vale? Como los otros anteriores, os cuento. Cogemos las mismas preguntas que hemos hecho hacia nuestro hijo y entonces ahora nos las devolvemos a nosotras. Antes era qué necesito de mi hijo y ahora es qué necesito de mí. Esto viene del esquema que os he dicho antes, ¿eh? Si las heridas de infancia surgen de las necesidades no cubiertas y yo estoy proyectando esas necesidades no cubiertas en mi hijo, lo que le estoy pidiendo a mi hijo es lo que me estoy pidiendo a mí. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito de mí? ¿Cuándo le estoy pidiendo eso a mi hijo? ¿Qué creencias aparecen cuando me doy eso que necesito de mí? ¿Vale? Todo esto ya, en teoría, es en positivo. ¿Cómo me hace sentir cuando empiezo a darme eso que necesito? Cuando empiezo a sanar, cuando empiezo a utilizar la medicina de mis heridas. ¿Cómo me hace sentir eso? ¿Cómo me hace sentir cuando me empiezo a dar presencia? Cuando me empiezo a dar validación, cuando me empiezo a dar compañía a mí misma. ¿Qué hago cuando me siento desde ahí? Esas emociones, ¿qué actitudes traen? ¿Qué hago con eso? ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces, si os dais cuenta, este árbol es como el contrario o el alternativo al primer árbol que hemos hecho, que es, bien, podemos definirnos toda la vida con lo que creemos que somos, con lo que nuestras heridas nos dicen que somos. Podemos estar así siempre. De hecho, la grandísima mayoría de personas se pasan toda la vida en este círculo infinito de lo que creo que soy, y entonces la vida me da, y entonces... Pero existe este árbol alternativo, que es, ¿vale? ¿Quién creo que soy o quién soy a partir de sanar mis heridas? Porque como decíamos antes con Alex, el tema de recuperar mi yo esencial y estar equilibrada y tal, incluso aceptando mis propias heridas, claro, cuando yo empiezo a darme lo que necesito, empiezo a alinearme con lo que, no sé, a mí me gusta llamarlo con lo que he venido a ser. Todas las personas tenemos un propósito. Hemos venido a la vida, a la tierra, a cumplir con un propósito. Entonces, cuanto más me alineo con mi estabilidad, con mi aceptación, con mi estar bien, con mi equilibrio, más alineada estoy con quien he venido a ser y con mi propósito. Y entonces, cuando tú te alineas con tu propósito de vida, ya está. O sea, ya estás. No es que todo vaya a ir bien, pero sí que vas a tener las herramientas para hacer que todo vaya bien. ¿Vale? ¿Qué pasa con las creencias limitantes? Las creencias limitantes, que como veis están muy relacionadas con las heridas de infancia, son creencias que en algún momento nos ayudaron a entender lo que estaba pasando. Por ejemplo, un ejemplo que pongo siempre, igual lo puse también en la otra sesión, no lo sé. Si cuando yo era pequeña mi padre nunca estaba, yo termino entendiendo, mi herida probablemente será la de abandono, yo termino entendiendo, yo me digo a mí misma, como los niños siempre creen que
lo que pasa a su alrededor tiene que ver con ellos, ¿vale? No tienen la capacidad para entender que esto no tiene que ver conmigo, ¿vale? Porque son muy egocéntricos, tienen que serlo, entienden el mundo desde ahí, ¿vale? No tienen la capacidad empática de decir, no, pues esto está pasando a otra persona, no tiene que ver conmigo, no, creen que tiene que ver con ellos, ¿vale? Eso uno. Vale. Entonces yo termino entendiendo que si mi padre no está nunca, es que esto tiene que ver conmigo. Es que mi padre no me quiere. Es que pensadlo, es un razonamiento muy simple, muy lógico para un niño. Si mi padre no está, esto no lo entienden a nivel racional, ¿vale? Pero lo entienden así. Si mi padre no está, es que mi padre no me quiere. Por lo tanto, es que hay algo malo en mí. No sé si esto os lo dije en la anterior sesión o no. Pues siempre también utilizo este ejemplo. Además de pensar que todo les ocurre a ellos, piensan que, o sea, los niños nos quieren a los padres por encima de sí mismos, ¿vale? Entonces, van a herirse mucho más fácil porque no tienen la capacidad ni de entender ni de empatizar que esto no tiene que ver conmigo, por lo tanto, no herirme. O sea, es como que la herida va directa. Si mi padre no está, es que mi padre no me quiere. Y esto, lógicamente, crea una herida emocional, queda una herida de infancia. Entonces, fijaos en esa creencia. El vínculo más importante que tienen los niños y el primero es con la madre, lógicamente, ¿vale? Y a partir de este primer vínculo es que empiezan a ramificarse el resto de vínculos. Por lo tanto, ¿os acordáis del cajón del afecto que trabajábamos en la otra sesión? Si en el cajón del afecto de ese niño, madre y luego viene padre, ¿eh? Hay abandono, hay necesidad, hay dependencia, el resto de relaciones que va a tener, ese cajón de afecto van a estar condicionadas por ese abandono y por lo tanto por esa dependencia. Vale, volvemos a las creencias limitantes. Esa creencia de mi padre no me quiere, por lo tanto significa que a mí me pasa algo, hay algo malo en mí que me hace que mi padre no esté aquí porque no me quiere, porque todo tiene que ver conmigo. Esa creencia limitante me ayuda a entenderlo, ¿vale? Ah, vale, que es porque mi padre no me quiere, vale. Entonces yo crezco. Imaginaos la cantidad de creencias con las que crecemos, ¿eh? Yo os estoy diciendo una, pero hay muchísimas. Una que está relacionada con las heridas. Entonces, yo voy creciendo, pero esa creencia es una raíz, ¿vale? Entonces, esa raíz luego va convirtiéndose en hojas, en ramas, en frutas y tal. Entonces, yo voy creciendo con esa creencia, no la hago consciente, lógicamente, porque hasta que igual no voy a terapia o alguien me lo dice, no la hago consciente. Y de repente me doy cuenta de que empiezo a tener dificultades para relacionarme con los hombres, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces me relaciono desde la dependencia. Tengo muy integrada esa creencia limitante de que tengo que hacer algo para que los hombres me quieran, para que los hombres se queden conmigo, los hombres o pareja, me da igual, ¿no? Porque termino creyendo que mi padre no me quiere porque algo está malo en mí, por lo tanto, si quiero que me quieran, voy a tener que hacer algo, un esfuerzo extra, o voy a tener que pasar por alto mis límites, voy a tener que hacer algo yo para que me quieran, porque de por sí a mí no se me puede querer. ¿Entendéis un poco? Vale, entonces, esta creencia limitante que me ayuda a entender, crezco con ella. Me hago adulta, me empiezo a relacionar afectivamente con los hombres y me relaciono a partir de esta creencia. ¿Por qué se llama limitante? Porque llega un momento de mi vida en que empieza a ser una limitación. En que cuando yo quiero relacionarme de manera sana, no todo el mundo quiere relacionarse de manera sana, de repente me encuentro como con un límite, como con una barrera, como con un dolor, como, aquí está pasando algo. Está pasando que me estoy relacionando desde esa creencia limitante. Entonces, voy a lo de la culpa que decías antes, Alex. ¿Qué pasa? ¿Qué le diría yo a una paciente, ¿no? Con la que trabajo esto? Vale, pues tienes que empezar a hacer lo contrario a lo que te dice tu creencia limitante. Es decir, tienes que empezar a poner límites, empezar a creerte que puedes ser querida poniendo límites. Entonces, ¿cómo se empieza a trabajar las creencias limitantes? Tienes que empezar a decir que no. Tienes que empezar a poner límites. ¿Cuál va a ser el primer efecto de empezar a poner límites? Es decir, de empezar a hacer lo contrario que lo que te dice tu creencia limitante, la culpa. Por eso yo cuando vienen y dicen, es que lo he hecho, pero me sentí súper culpable, yo digo, es que es la mejor señal.
Es que te sientas culpable es lo mejor que podía pasarte, porque significa que estás poniendo límites. Claro, la culpa es horrible, es una emoción súper molesta, súper pesada, es súper incómoda, pero es la mejor señal, porque indica que estás haciendo algo distinto. Cuando actuamos a partir de nuestras creencias limitantes, yo no siento ninguna culpa, pero claro, el coste es muy alto. Porque el coste es, bueno, muchas veces mi propia salud o mis relaciones o mi autoestima o mi seguridad, lo que sea. Entonces, el coste de hacer caso a la culpa es muy alto. También os digo, cuando aparece la culpa y yo lo que siempre digo es, siéntala a tu lado y deja que te acompañe, no pasa nada, es una alarma. La culpa es como una alarma que te dice, a ver, aquí teníamos una creencia limitante y tú te la estás saltando. O sea, aquí lo que siempre hemos creído es que tú tienes que complacer para que te quieran y ahora de repente estás poniendo límites. Cuidado, alarma, cuidado. Entonces la culpa es como, no, tú para que te hagan caso y te quieran tienes que complacer. No puedes poner límites, si no, no te van a querer. Porque eso es lo que yo me he creído durante toda mi vida. ¿Es verdad? Pues probablemente no. O sí, es que depende de con quién te relaciones. Por eso decía antes lo de las raíces. Sí, igual una parte de ti sí, pero no eres solo eso, ¿no? Entonces, la culpa es una buena alarma, pero no os preocupéis, porque cuando empezamos a poner límites o empezamos a hacer lo contrario a lo que nos dicen nuestras creencias limitantes, la primera vez es horrible. Una culpa, una ansiedad, oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Le he cagado, y horrible. Pero al siguiente día es un poquito menos y al siguiente un poquito menos. ¿Por qué? Porque la culpa se va dando cuenta de que ya no la necesitas. Porque a partir de lo que tú haces distinto, empiezas a modificar tus creencias. Las creencias, lo que yo creo sobre el mundo y sobre mí misma, se pueden cambiar. Esto es una pasada. Se pueden cambiar. ¿Cómo? Cambiando tu comportamiento. Si siempre haces lo mismo, siempre vas a creer lo mismo. De aquí el árbol. El fruto cae, es una semilla, vuelve a crecer, y infinito. Pero se puede cambiar. ¿Dónde cortamos? En las raíces. Si cortamos en las raíces y empezamos a hacer distinto lo que nos dicen nuestras creencias, la semilla que caerá, la fruta cambia. Ya no es una manzana, es una pera. Entonces, la fruta al final será distinta, ¿no? Porque ese proceso va a ser distinto.